Muy bien. Vamos a continuar entonces, chicos. En esta semana, la 7ª semana, vamos a desarrollar el tema de sólidos geométricos 1, donde recordemos, ¿sí?, el prisma regular, la pirámide, cilindro, cono y esfera, ¿no? En esta primera parte vamos a hablar básicamente del prisma y el cilindro. Dice, un prisma regular es aquel prisma o sólido geométrico en el cual no se encuentra inclinado y su base es regular. Bueno, cuando dice no inclinado, se debe entender que las aristas laterales son perpendiculares a la base. O también se puede afirmar que las caras laterales son perpendiculares al plano de las bases. Dice, pero, ¿qué es una base regular? Bueno, es un polígono regular, ¿no?, que podría ser un triángulo equilátero, un cuadrado, pentágono regular, hexágono regular, etcétera, ¿no? Puede ser triángulo equilátero, puede ser un cuadrado, puede ser un pentágono regular o un hexágono regular. Ya. Eso quiere decir que la base sea regular, ¿sí? Pero, ¿el sólido qué forma tiene? Más o menos, el ejemplo del prisma podría darse de este tipo, ¿no? Para que ese prisma sea regular, la base debe ser triángulo equilátero, o como hemos visto acá, cuadrado, pentágono, hexágono, regular, etc. Pero además, las aristas laterales deben ser perpendiculares a las bases. Por ahí se ve un ángulo recto y eso me está indicando ya, ¿no? En el gráfico se muestra un prisma regular, calcula el volumen y el área de la superficie lateral. Entonces, vamos a calcular su volumen. El volumen es la medida del espacio geométrico limitado por la superficie, ¿no?, tanto de las caras laterales como las bases. Caras laterales son las regiones rectangulares congruentes entre sí, pero que son perpendiculares a los planos de las bases. Supongamos que la arista básica es 4, o lado de la base, y la arista lateral es 13, o el lado de la cara lateral, o del rectángulo. Entonces, la resolución, diríamos, el volumen será el área de su base por su altura. Pero la base es un triángulo equilátero. Entonces, se entiende que el área de la base será simplemente lado al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. ¿Estamos de acuerdo? Y la altura lo reemplazo como 13. Si opero, me quedaría 4 raíz de 13 por 13. Y eso es 56, 52 raíz de 3 sería, ¿no? Claro. Ya está. ¿Sí? 52 raíz de 3 unidades cúbicas. El área de la superficie lateral se va a calcular de la siguiente manera. Es el perímetro de la base multiplicado por su altura. Es el perímetro de la base multiplicado por su altura. ¿Sí? Ahí está. Con lo cual, quedaría pues, el perímetro sería 4 más 4 más 4. O sea, 12, ¿no? ¿Sí o no? Y además también, la altura sigue siendo 13. Ahí está. Reemplazo 4 más 4 más 4, 12, por la altura 13, y eso me dará 12 por 13, o sea, 156 unidades cuadradas, ¿no? De esa manera. Como ven, el prisma regular es aquel sólido que está limitado por dos planos paralelos llamados bases y las caras laterales que son regiones rectangulares congruentes entre sí. Dependiendo del número de lados que presente la base, el prisma se denominará prisma triangular, prisma cuadrangular, prisma pentagonal o prisma hexagonal regular, dependiendo de la base, ¿no?
Si la base es un triángulo, prima triangular, regular. Si la base es un cuadrado, prima cuadrangular, regular, ¿no? De acuerdo a la base. Muy bien. Paralelepípedo rectangular, rectoedro u ortoedro. Se le llama así porque prácticamente es un prisma, pero de base cuadrangular. En esta parte podemos notar que una caja de zapatos, por ejemplo, usted va, ¿no?, a una tienda por departamento y se quiere comprar un par de zapatos, ¿sí? Siempre le despachan, pues, ¿no?, el producto, los zapatos en una caja, ¿no? Si usted habrá sido curioso o curiosa, habrá observado que esa caja tiene 3 dimensiones, ¿no? Tiene largo, ancho y alto. Pues bien, ahí está. Tiene el largo, el ancho y el alto. 3 dimensiones. Y todas las caras son rectangulares. A eso se le llama paralelepípedo rectangular. ¿Sí? Asumiendo que sus dimensiones sean A, B y C, largo A, ancho B y alto C, se puede calcular algunos elementos. Diagonal, por ejemplo. La diagonal es la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados. Ahí está. Si en ese triángulo aplicamos Pitágoras, podemos calcular esa diagonal de la base. Pero en este otro triángulo aplicamos nuevamente Pitágoras y tenemos la diagonal del paralelepípedo. Y eso será, diagonal será raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado más C cuadrado, ¿no? Muy bien. Ahora, el volumen, ¿cómo lo calculamos? Bueno, el volumen es el volumen de un prisma, es el área de la base por la altura. Pero como la base es un rectángulo, su área es A por B. Su área es A por B. Por la altura me da el volumen, o sea, A por B por C. ¿De acuerdo? Si quiero el área total, bueno, será la suma de las áreas de todas las caras. Lo cual también se puede calcular así, ¿no? Por ejemplo, el área de esta base es A por B. Su cara opuesta también tendrá A por B. El área de esta cara es B por C, base por altura. Su cara opuesta también tendrá área B por C. 2 veces entonces, ¿no? El área de esta cara es A por C. La cara posterior también tendrá área A por C, 2 veces. Entonces, si yo sumo todo, voy a tener 2 veces ese producto. AB, BC y AC. Por eso queda así. 2 veces paréntesis. A por B más B por C más A por C, ¿no? Suma el producto de las dimensiones. Muy bien. Hexaedro regular. Mundialmente conocido como cubo, ¿no? Tiene 6 caras, las cuales son regiones cuadradas congruentes entre sí. Además, las regiones se puede calcular el área de la superficie sumando simplemente todas las áreas. Pero como las caras son iguales, entonces el área de una de ellas basta. Sería A cuadrado por 6, el número de caras, me da el área total. Otro elemento a calcular es el volumen. Y el volumen, al igual que el prisma, es el área de la base por la altura. O sea, A cuadrado por A al cubo. La diagonal se va a calcular como la raíz cuadrada de A cuadrado más A cuadrado más A cuadrado. Y eso se resulta arista raíz de 3. Se puede deducir fácilmente. Miren, este triángulo de la base, triángulo notable de 45, si él es A raíz 2. Y en este otro triángulo que relaciona nuestra variable, Pitágoras, y tenemos que D al cuadrado es A cuadrado más 2A cuadrado. O sea, 3A cuadrado. Saco raíz y la diagonal sería arista por raíz de 3. Como ven, los elementos de un cubo dependen de las aristas, básicamente. Como las aristas son iguales, vas a calcular una de ellas y ya tienes 3 elementos, ¿no? Área de la superficie total, volumen y la diagonal. En cambio, si se trata de un rectoedro o paralelepípedo rectangular, tienes que conocer las 3 dimensiones, largo, ancho y alto. Pregunta, ¿el cubo es un paralelepípedo, sí o no? ¿Es un paralelepípedo rectangular, sí o no? Claro, sí es un paralelepípedo rectangular, pero se diferencia porque en este caso sus dimensiones, ¿cómo son? Iguales, ¿no? Largo, ancho y alto son iguales. Por eso ya
se le deja de llamar paralelepípedo y se le va a conocer como hexaedro regular, uno de los tantos poliedros regulares conocidos. Observaciones. Vemos ahí el hexaedro regular. ¿Y qué pasa si trazo dos diagonales? Bueno, determinamos el centro. La pregunta es, ¿cuántas diagonales presenta el cubo? En realidad presenta 1, 2, 3 y 4. Si se dan cuenta, acá falta trazar una. Ya no se ha trazado porque, de alguna manera, que entropece el gráfico, ¿no? Ahí está, más o menos. Esa sería la tercera, la cuarta, perdón. Ahí está, siempre todo cubo presenta 4 diagonales, no se olviden, ¿ya? 4 diagonales, nada más, no hay otra. Entonces veamos acá, ¿qué otra observación tenemos? La diagonal de una cara, la diagonal de la base y la diagonal de otra cara lateral forma siempre, dado que sus lados son iguales, un triángulo equilátero. ¿Sí? Ahí está. Siempre es equilátero. Muy bien, chicos. Hemos visto hasta ahí todo lo correspondiente al prisma y el paralelepípedo, así como el cubo. Veamos en esta segunda parte el cilindro de revolución. ¿Qué es el cilindro? A ver, chicos, ustedes seguramente todos los días, ¿no? Consumen su leche, ¿no? Leche evaporada, ¿no? Y ven que el recipiente que lo contiene tiene la forma de un cilindro. Es el tarro, ¿no? Del famoso, ¿no? Leche Gloria, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Si usted quita la etiqueta, esa etiqueta, al colocarle en una mesa o un plano rectilíneo, básicamente esa etiqueta tiene la forma de un rectángulo, ¿sí o no? Entonces, a esa región rectangular, ¿cómo se le va a llamar? Desarrollo de la superficie lateral, ¿sí? Entonces, veamos. El cilindro de revolución, también llamado cilindro circular recto, tiene como bases dos círculos. Obviamente, a los lados de las caras, en este caso ya no hay caras laterales, sino se llama superficie lateral, o es una superficie curva, ¿sí? Pero a los círculos se les sigue llamando bases. Son bases circulares cuyos radios son R. A la altura del cilindro se le va a conocer como generatriz. Cuando es de revolución, la altura y la generatriz coinciden, ¿sí? Aún dirá, profe, ¿por qué coinciden y otros no? Bueno, básicamente porque también existen cilindros de este tipo, llamados cilindros oblicuos, que tiene más o menos esta forma, ¿no? Imagínate una cañería, usted la corta en forma no perpendicular, sino en forma diagonal, y va a tener la siguiente figura, ¿no? ¿Sí? A eso se le llama cilindro oblicuo. ¿Por qué oblicuo? Porque la base forma con la generatriz un ángulo distinto de 90. Por eso se le llama oblicuo. Y además la altura, que es la distancia entre las bases, es diferente a la generatriz. En cambio acá, miren, si esto se llama altura, la distancia entre las bases, a esto se le llama generatriz. En cambio acá, la altura y la generatriz prácticamente es el mismo, ¿no? ¿Sí o no? Es más, también se suele usar este término, el eje, que es la distancia entre los centros de las bases. Que también, dicho sea de paso, será iguales a la generatriz y a la altura, ¿no? Ahí está. Entonces, a ese segmento que une los centros de las bases se le conoce como eje. ¿Sí? Muy bien. Dicho eso, veamos ahora cómo se estudian sus elementos. Vamos a calcular elementos tales como área de la superficie lateral, área de la superficie total y volumen. A esta sección que se ha trazado se le llama sección axial. Es la sección que contiene a dos generatrices y a dos diámetros de las bases. Por lo tanto, hallar el área de la superficie lateral implica hallar el área de esta superficie curva, que como ya dije, es como la etiqueta del tarro de leche. Básicamente es el área de un rectángulo, o sea,
donde la base de ese rectángulo sería el perímetro de la circunferencia, o la longitud de la circunferencia, 2pi por radio. Por la altura que vale la generatriz, tenemos que el área lateral es perímetro de la base por la altura, mejor dicho, 2pi por radio por la generatriz. Y si deseo el área total, simplemente sumo el área lateral, le sumo las dos bases. Entonces, área lateral más 2 veces el área de la base, obtengo 2πrg, que es el área lateral, más 2πr cuadrado, que sería el área de una base es πr cuadrado. Como son dos bases, más 2πr cuadrado. Pero acá puedo factorizar algo en común, que es 2pi por r. Quedando así, el área total será 2pi por r por generatriz más el radio. Y el volumen es análogo al volumen del prisma. Es el área de la base por la altura. ¿Estamos de acuerdo? Pero el área es el área de un círculo, ¿no? Y eso sería pi r cuadrado por la generatriz. Ojo, si es un cilindro circular recto, esta es la fórmula. En general es el área de la base por la altura. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ¿qué pasaría si es oblicuo? Es el área de la base por su altura, que es distinto a la generatriz. ¿Se dan cuenta? Ya está. Cilindro equilátero. Es aquel cilindro en el cual la sección axial, esta de acá, es un cuadrado. ¿Qué quiere decir eso? Que el diámetro de la base es igual a la generatriz. Esa sección axial, para que se cumpla que es equilátero, esta sección debe ser un cuadrado, o sea, G igual a 2R. Donde vea generatriz, ahora en la fórmula reemplazo por 2R. 2R por 2πr, ¿qué me da? 4πr cuadrado. Área lateral. ¿Sí? Acá, ¿no? Para nuestro caso, vamos a escribirlo si gusta, como una formulita adicional. Si es equilátero, el área de la superficie lateral, en vez de G, reemplaza 2R. Será 4pi, ahí está, 4pi por el radio al cuadrado. Te das cuenta que ahora la única variable sería el radio. Si quiero el área total, bueno, en nuestro caso del equilátero, el área total, ¿cómo sería? El área de la superficie total será, reemplaza, en vez de G, 2R, más R, 3R, por 2pi, allá, 6pi R al cuadrado. Ahí está. Como ven, la variable sería el radio nada más. Tienes el radio y tienes todo, ¿no? Y el volumen, igual. Volumen será igual a pi por radio por la generatriz, pero la generatriz es 2R. Entonces, tenemos que pi r cuadrado por G me da el volumen. Será entonces 2pi R al cubo, ¿no? De esa manera. Muy bien. Continuamos. Como ven, hasta ahí es la parte teórica. Vamos a continuar con su práctica dirigida. Chicos, a las 6:25 empieza la práctica dirigida. ¿Estamos de acuerdo? Ya está. Voy a habilitar entonces la práctica para que de una vez inicien la resolución, ¿ya? Bien, chicos, continuamos. Ante todo, buenas tardes. Vamos a desarrollar la práctica dirigida que fue tomada el día de ayer, ¿ya? Entonces, a ver, acá tenemos una indicación, me parece. Ya, ok, al final vemos esto, ¿ya? Ok. Bien, chicos, aunque sea para que le tomen foto. Bien, chicos, muy bien. Continuamos. Problema 1. Problema 1 me dice, se muestra un prisma triangular regular. El área de la región, ¿sí? El área, ahí está. Dice, de la región cuadrada sombreada es igual a 3 unidades. Se entiende unidades cuadradas, ¿no? Hay el volumen de dicho prisma. Bueno, chicos, para calcular el volumen de un prisma cualquiera, se necesita el área de su base y su respectiva altura, ¿verdad? Repito, para calcular el volumen necesito el área de su base y su altura.
Bueno, por tanto me dice que el área de la región cuadrada es igual a 3. Ahí está. Entonces, planteamos lo siguiente. Bien, volumen del prisma. Recordar, volumen del prisma es el área de la base por su altura. Muy bien. Sabemos que el lado de todo cuadrado elevado al cuadrado me da su área, ¿no? El área de todo cuadrado es lado al cuadrado. Y si el área es 3, eso quiere decir que cada lado del cuadrado vale raíz de 3, ¿verdad? Por lo tanto, eso quiere decir que también ese segmento, que viene a ser el lado del cuadrado, también es raíz de 3. Pero se entiende que la base es un triángulo equilátero, cuyo lado vendría a ser, en este caso, cuyo lado sería 2 unidades. ¿Por qué? Porque si la altura es raíz de 3, entonces esa altura es el lado sobre 2 por raíz de 3, ¿no? También, dicho de otra manera, si yo deseo calcular, ahí está, el área de la base, esa base tendría como área la siguiente. Una formulita de repente que muchos no conocen, ¿no? Conocen, pero no se acuerdan, ¿no? Es esta. Altura al cuadrado, me refiero a la altura del equilátero, por raíz de 3 sobre 3. Eso es el área de todo equilátero. Pregunta, para nuestro caso, ¿cuánto sería la altura? Claro, la altura del equilátero sería raíz de 3. Al cuadrado sería 3, ¿no? O sea, con este 3 se va a cancelar y me queda que el área de la base, así es, el área de la base es raíz de 3. Pero me están pidiendo el volumen. Ah, pero el volumen aquí es igual. El volumen, hemos dicho, el volumen del prisma es el área de la base, que ya lo tenemos, raíz de 3. ¿Sí? El área de la base, raíz de 3, multiplicado por la altura, que vale, justo, ¿no? Raíz de 3. O sea, raíz de 3 al cuadrado. O sea, 3 unidades cúbicas. ¿Quedó claro? Muy bien. Sería una forma, ¿no? Pero acá se está planteando el cálculo del lado del equilátero para poder hallar el área de la base, ¿no? Supone que si esto es 2L, esto es L y L es L raíz de 3. L vale 1. Por lo tanto, si L es 1 y L es 1, el lado vale 2, ¿no? Y si el lado vale 2, el área de la base se conoce. Sería entonces, el área de la base sería base 2 por la altura entre 2, ¿no? Ahí está. Base 2 por la altura entre 2. ¿Sí? Ya está. Multiplicado por la altura del prisma, eso me da el volumen. O sea, 2 se cancela y me queda raíz de 3 por raíz de 3. O sea, raíz de 3 al cuadrado. Respuesta la B. Bien, chicos. Sería la respuesta entonces para el problema 1. A ver, tómenle captura y pasamos al siguiente. Muy bien. Continuamos. Pregunta 2. En la pregunta 2 me dice, Luisa tiene un biombo de 3 cuerpos, cuya área es 12 metros cuadrados, los cuales tienen forma cuadrada y son idénticos. Si al juntarlos se forma un prisma, ¿cuánto sería el volumen de dicho prisma formado por el biombo? Ahí veamos. Ahí está, el biombo es una especie de, ¿no? De puerta corrediza, ¿no? Puerta corrediza, ¿sí? Es un mueble formado por 2 o más pantallas verticales articuladas que pueden plegarse o extenderse para separar espacios privados, ¿no? Ya está. Ahí tenemos un biombo, pero de 3 caras, ¿sí? De 3 cuerpos o 3 caras, ¿no? En ese sentido, entonces, al unirlos, formamos un prisma de base
triangular. Entonces me están pidiendo, cuando unamos los extremos, se va a formar un prisma triangular, ¿no? Donde cada cara es un cuadrado. Cada cara lateral es un cuadrado. Entonces tenemos, el área de cada cara es 4, ese, ¿no? Porque la suma de las áreas debe ser 12. Diremos entonces, analizando cada cara lateral, se deduce que su lado vale 2. Y eso viene a ser la altura del prisma, ¿sí o no? Y a su vez, la longitud de la arista de la base, ¿no? Entonces tenemos que la altura es 2 y el lado de la base también es 2. Y volvemos al problema inicial. ¿Qué pasa si quiero hallar volumen? Eso es el área de la base por la altura. Pero el área de la base sería, como es un equilátero, se entiende porque son iguales, ¿no? Estos tres lados son iguales. Será entonces 2 al cuadrado por raíz de 3 sobre 4. Ese es el área de la base, ¿no? Por la altura que vale 2, podemos ya calcular el volumen. 4 con 4 se cancela y me queda 2 raíz de 3 metros cuadrados. La clave sería la A. Muy bien, chicos, tomen captura y pasamos al siguiente. ¿Ya está? ¿Me avisan? Excelente. Pasamos entonces al siguiente, ¿ya? Problema 3. En el problema 3, me dice, se tiene un prisma regular ABCDEF guión A', B', C', D', E', F', ¿no? Dado que las bases son hexagonales, entonces se llamaría prisma hexagonal regular, ¿no? Prisma hexagonal regular, donde CA' es 2 raíz de 6 y la medida del ángulo entre CA' y DF es 45 grados. Calcule el área de la superficie lateral del prisma. Primer lugar, ¿cómo hallamos el área lateral de un prisma? Es el perímetro de la base multiplicado por su altura o arista lateral. ¿Estamos de acuerdo? Pues acá más o menos tenemos un prisma de base hexagonal, ¿no? Se entiende que las bases son congruentes y son polígonos regulares. Por dato me dice que A'C o CA' es 2 raíz de 6. ¿Estamos de acuerdo? Y la medida del ángulo entre CA' y DF, que supone es esta diagonal, ¿no? Esta diagonal de la base superior, ¿sí? Dice que es 45 grados. Entonces la pregunta sería, para determinar un ángulo entre dos rectas alabeadas, ¿no? Hay un criterio que nos dice que para determinar ese ángulo entre la recta roja y la recta azul, hay un criterio que dice, y es bien claro, debo trazar por un punto de una de ellas, C por ejemplo, ¿no? Una paralela a la otra, o puede ser por A', una paralela a la otra, ¿no? Bueno, acá notamos que esta diagonal de la base superior es paralela a esta diagonal, ¿sí? Paralela a la diagonal F'D', ¿sí? Pero a su vez, esa diagonal es paralela a la diagonal A'C', ¿no? Entonces, para no hacer muchos trazos, yo podría trazar AC. AC es una diagonal que es paralela a FD. Entonces, el ángulo que forme AC con la roja, con la diagonal A'C, será el ángulo entre dichas rectas, que por dato es 45 grados, ¿no? Muy bien. Entonces, a ver, chicos, ¿cuánto les salió en este problema? La idea es relacionar, obviamente, ¿no? El perímetro de la base y la altura. Muy bien. Recordemos, si tenemos dos rectas alabeadas o segmentos alabeados, ¿no? Al trazar por un punto de una de ellas, ¿no? Una paralela a la otra, el ángulo que determina esa paralela con la primera recta será el ángulo entre las rectas alabeadas. Entonces debo buscar ese criterio. Está, como dije, si trazo AC, automáticamente, como es paralela a FD,
es paralela a FD, automáticamente el ángulo sería ACA'. Ese sería el ángulo. Y esto de medir 45. Ahora, si él mide 45, entonces el triángulo A'AC es un triángulo notable de 45. Debo entender lo siguiente. Si es regular, la base es un polígono regular. En este caso, hexágono regular. Además, si es regular, las aristas laterales son perpendiculares a los planos de las bases. Eso quiere decir que el ángulo que forme AA' con AC es 90 grados. ¿Sí? O sea, se va a formar necesariamente un triángulo rectángulo. Y como el ángulo acá es 45, el triángulo será notable, ¿no? Por lo tanto, tendríamos, por el dato, se deduce que ACA' mide 45 grados. Ahí está. Por lo tanto, también por ser regular, la arista lateral AA' es perpendicular a AC. Entonces, se entiende que si esto es 2 raíz de 6, la diagonal, en este caso, es 2 raíz de 6. ¿Cuánto será cada cateto? Se supone que el es K y el es K raíz de 2, ¿no? ¿Sí? K raíz de 2. Allá, entonces, tenemos acá, si esta diagonal es 2 raíz de 3, con esto puedo calcular la longitud del lado de la arista. La longitud del lado del hexágono regular. Ya tengo la arista lateral, o sea, la altura, y con este dato puedo calcular la arista, en este caso, de la base. Entonces, vamos a recordar que el área de la superficie lateral, o sea, lo que me están pidiendo, es igual al perímetro de la base por su altura, ¿no? Perímetro de la base por la altura. ¿Vamos? Perímetro de la base viene a ser la suma de sus lados, ¿no? Y eso lo calculamos de la siguiente manera. Como la base es regular, se deduce que su lado es 2. ¿Estamos de acuerdo? A ver, ustedes recuerdan eso, ¿no? Si su lado, si su diagonal, ¿no? Ahí está. Si la diagonal, vamos a suponer que sea A, él también es A, porque como es regular, todos los lados son iguales. Y si este es H, o arista lateral, él también es H, él también es H, y así, ¿no? ¿Sí o no? Y además, como es hexágono regular, este ángulo vale 120. 120 grados. Y hemos dicho, ¿no? Cuando él es 120 y lados iguales, él es 30. Ahí está. Y acá también es 30, ¿no? Y si él es A y él es A, él sería A raíz de 3. Así es, por notable, ¿no? O por polígonos regulares también. Y cuando yo iguale, el raíz de 3 se va a cancelar, ¿no? ¿Y qué voy a decir? Que A vale 2. Entonces voy a deducir que A vale 2, como bien dice ahí el enunciado, ¿no? Y si A vale 2, ahora debemos calcular el perímetro. Bueno, será simplemente 6 por 2, ¿no? 6 veces la longitud de un lado. Ahí está. Así es, muy bien. Excelente, ¿no? Y así le 120 y L 2 raíz de 3, de cada lado vale 2, ¿no? Ya está. Y si cada lado vale 2, el perímetro sería 6 por 2, 12, por la altura que vale 2 raíz de 3. Por lo tanto, el problema resuelto sería, ahí está, ¿no? Muy bien, la clave, la A. ¿Sí? Bien, chicos, como ven, hemos resuelto el problema aprovechando varios criterios, ¿no? Ángulos entre rectas alabeadas, ¿sí? También hemos aplicado triángulo notable, ¿estamos de acuerdo? También hemos aplicado, ¿no? Fórmula para calcular el área de la superficie lateral y también hemos aplicado el triángulo, ¿no? Isósceles de 120, si él es K, K y él es K raíz de 3, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Entonces, aprovechamos todos esos criterios para poder calcular el área lateral. Bien, chicos, la clave sería la A. Pasamos al siguiente problema. Problema 4.
Continuamos. Problema 4. Muy bien, en el problema 4, dice, los diámetros de dos ollas que tienen forma cilíndrica son de 20 y 30 centímetros respectivamente. Si la altura de la olla de menor diámetro es 36 centímetros, ¿cuál será la altura de la olla de la otra olla si ambos tienen la misma capacidad? Cuando hablamos de capacidad nos referimos a igual volumen, ¿no? A igual volumen, ¿ya? Entonces, diremos acá que los volúmenes deben ser iguales si la altura de la primera es 36 y la altura de la segunda es h, justo lo que me piden ayer. Se entiende que el diámetro de la menor, bueno, del de menor diámetro es de 20 y el de mayor diámetro es de 30. Entonces, bueno, calculamos los radios y por ende calculamos sus volúmenes, ¿no? Dice, si dos sólidos tienen la misma capacidad, entonces se entiende que tienen igual volumen. Eso quiere decir, recordando la fórmula de volumen para un cilindro de revolución es que es pi r cuadrado por su generatriz. Entonces reemplazamos, ¿no? El primer cilindro tiene volumen pi por 10 al cuadrado por 36. El segundo tendrá, su radio es 15, será pi por 15 al cuadrado por h. De ahí despejamos y h sería 16 centímetros. La clave es la C. Muy bien. ¿Sí? Ya está. Tome la captura, pasamos al siguiente. Me avisa para pasar al siguiente, por favor. Muy bien, Mariana, gracias. Continuamos. Problema 5 dice, en un prisma cuadrangular regular, el área de una cara lateral es 2 veces el área de la base. El área de una cara lateral es 2 veces el área de la base. Si una diagonal del prisma es 3 raíz de 6, si una diagonal del prisma es 3 raíz de 6, calcula el volumen de dicho prisma. Dice, un prisma cuadrangular regular, o sea, la base son cuadrados, ¿no? El área de una cara lateral es 2 veces el área de la base. Muy bien, planteando ese dato, diremos, el área de una cara lateral es 2 veces el área de la base. Pero recuerda, ¿qué pasa si tenemos a el área de una región de la base? Y esto es 2b por h. ¿Sí? El área sería b por h, mientras que el otro debe ser el doble. Pero si tiene la misma base, entonces la altura es el doble, ¿no? O sea que las áreas, si tienen la misma base, dependen de las alturas nada más, ¿no? Por el dato, la razón de la arista básica y la altura debe ser de 1 a 2. Por dato del problema, ¿no? Entonces, considerando ello, ahí está. Entonces, considerando ello, tenemos ahí, dice, por el dato, la razón entre la arista básica y la altura es de 1 a 2. De 1 a 2, ¿no? Muy bien. El área de la cara lateral es 2 veces el área de la base. Bueno. Muy bien. Se cancela y se demuestra que h es 2 veces b. Y si eso es 2 veces b, ahora sí calculamos, conociendo su diagonal, que es 3 raíz de 6, podemos calcular el valor de b.
Bueno, por teorema, trazamos la diagonal y esta diagonal es B rey 2. ¿Sí? Y si él es B rey 2 y él es 2B, entonces se conoce esta longitud por el teorema de Pitágoras, ¿no? Por Pitágoras diríamos 4B cuadrado más 2B cuadrado sería B raíz de 6. B raíz de 6 debe ser igual a 3 raíz de 6, ¿verdad? Simplifico raíz de 6 y B sería 3. Pero me piden el volumen del prima, que es el área de la base, o sea, B al cuadrado por la altura, 2B. Operamos 2B cubo, como B vale 3, al cubo sería 81 por 2, ahí está. A ver, 3 al cubo, 27 por 2, 54 unidades cúbicas, ¿no? Muy bien. Sería la respuesta al problema. Bien, entonces, la idea acá es tener en cuenta la relación, el dato, ¿no? El dato me dice que la relación de las áreas, ¿sí? Es de 1 a 2. El área lateral, el área de una cara lateral, dice, es el 2 veces el área de la base, ¿no? Pues se tiene que regular, esto es B cuadrado, ¿no? B cuadrado. Y B cuadrado es igual a 2 veces, ahí está. Podemos deducirlo mejor a un costadito para que se entienda mejor esto. Dato, área lateral, área de una cara, así, lateral, es 2 veces el área de la base. Ese es según el dato. Como es regular, obviamente la base tendrá área B cuadrado. ¿Sí? B cuadrado. 2 veces será igual al área de una cara lateral. ¿Qué vale el área de una cara lateral? Sería B por H, ¿no? ¿Sí o no? B por H. Ahí está. Eso es B por H. El área de una cara lateral. Bueno, obviamente se cancela un B. Se cancela un B. Y tenemos que H es 2 veces B. De ahí se conoce que H es 2 veces B. Y si esto lo llevo al gráfico, tenemos que ese lado sería 2B. ¿Sí? Ahí está. Por acá también, él es B raíz de 2. Y si él es 2B, Pitágoras, y esto sería B raíz de 6. Entonces, conocido ese lado, automáticamente ya podemos calcularle. Y la clave sería la C. Muy bien, chicos, continuamos. Me avisa para continuar con el siguiente problema. Excelente, continuamos. Problema 6. Alejandro corta por la mitad una vela que tiene la forma de un cilindro para quitarle la mecha. Como se observa en el gráfico, si el área de la región determinada al hacer el corte es 96 centímetros, si el área de la región determinada al hacer el corte es de 96 centímetros al cuadrado, ¿no? ¿Cuál será el área de la etiqueta que bordea la vela? O sea, el área lateral, pues, ¿no? Mejor dicho, el área lateral, ¿no? El área del contorno me piden. Y eso sabemos, equivale, así es, 2pi por el radio por la generatriz. Acá tenemos el plano de corte, es un plano que pasa por el centro, ¿no? Para sacar la vela debe pasar por el centro. Entonces, a ese plano se le llama sección axial, ¿no? Este plano de rojo
Se le llama sección axial. Entonces, me dan el área de esa sección justamente, ¿no? Recuerda que la sección axial, ¿no?, es aquel plano que pasa por el diámetro, por el eje, o sea, el segmento que une los centros, por dos diámetros y dos generatrices, ¿no? Entonces, en el problema, por dato, el área de esa sección es 96. Pero ese es diámetro 2R por la generatriz, ¿no? Diámetro 2R por la generatriz. Por lo tanto, me piden calcular el área de la etiqueta, me están pidiendo el área lateral. Esto viene a ser, como dije, la base 2R, diámetro de la base, y su altura, la generatriz. Entonces, por dato, esa área dice 96. O sea que el área lateral, recordemos, era 2pi R por G. Pero el área acá, dato, el área dato es 96. ¿Y eso qué quiere decir? Claro, ¿no? Se supone, si me piden por dato, o me dan por dato que el área de esta región es 96, eso es base por altura. O sea, 2RG es igual a 96. El área de esta región. Por lo tanto, ¿no?, si esto lo multiplico por pi a ambos miembros, obtengo justo la fórmula, que es lo que me están pidiendo. El área de la superficie lateral. 2pi R por G. Acá tengo 2RG. ¿Qué le falta? Multiplicar por pi a ambos miembros. Si multiplico por pi, automáticamente, ¿no? Por pi, 2pi RG. Y por pi, 96pi. 2pi RG es igual al área lateral. Por lo tanto, el área lateral es 96pi unidades cuadradas. En este caso, centímetros cuadrados. ¿Ya? Bien. Me avisa para continuar con el siguiente problema. Muy bien, Mariana. Continuamos entonces, ¿ya? Problema 7. En problema 7 dice, un hexaedro regular ABCD-FGH se ubica el punto S en AC, tal que AS es 3 veces SC, y la distancia de S a la arista HG es raíz cuadrada de 7. ¿Cuál es el área de la superficie total? Se ubica el punto S en AC. Entonces, con la condición de que AS sea 3 veces SC, vamos a llamarle convenientemente B raíz de 2 a la primera porción y a la segunda 3B raíz de 2. Eso quiere decir que toda la diagonal de la base sería 4B raíz de 2, ¿verdad? Por lo tanto, cada lado sería 4B. Tenemos entonces la arista básica es 4B. ¿Estamos de acuerdo? Pero además me dice que la distancia de S a la arista HG dice raíz cuadrada de 7. Entonces lo que hacemos es ubicar a ese dato en un triángulo rectángulo. Y para eso trazamos una perpendicular de tal manera que se determine un triángulo rectángulo y así a poder aprovechar esa longitud, ¿no? Cuando me piden el área de la superficie total, recordar que el área total es, para todo prisma,
o para todo cubo, es 6 veces su arista al cuadrado. El problema es hallar la arista. Dice, para resolver este problema debe darte cuenta que la proyección de S cae en la diagonal de la base inferior. Lógicamente, si yo proyecto S, va a caer justo en ese punto. ¿Sí? Que también va a dividir a esa diagonal en dos segmentos, cuya razón también es la misma de la parte superior, o sea, de 1 a 3. O sea, si él es b raíz 2, él es de 3b raíz 2. Si él es b raíz cuadrada de 2, él es 3b raíz cuadrada de 2. Por lo tanto, si queremos calcular la arista, debo entender entonces, por el teorema de las tres perpendiculares, el ángulo QBWH, debe ser 90 grados. Para que este ángulo sea 90, entonces cuando yo trace de Q a BW, de 90. Primera perpendicular, segunda perpendicular y tercera perpendicular, ¿no? Ahí están las tres perpendiculares. Por lo tanto, si él es B raíz 2, porque es idéntico a él, entonces cada porción vale B y B, ¿no? Pero habíamos dicho que la arista, ¿cuánto era? 4B, ¿sí? Eso quiere decir que estos catetos son iguales a B, pero en el triángulo notable pequeño, ¿no? Pero para aplicar Pitágoras, necesito calcular este lado. Pero pasa que este lado es la arista del cubo. Pero habíamos dicho que la arista del cubo, ¿cuánto era? Era, pues, 4B. Entonces la altura también es 4B. En ese triángulo, entonces, aplicamos Pitágoras, ¿no? Entonces tendríamos L al cuadrado 1, L al cuadrado 16, la suma, raíz cuadrada de 17. O sea que raíz cuadrada de 17 es 4, ¿sí? Es B raíz de 7. Eso quiere decir que B vale 1. Si B vale 1, entonces la arista del cubo es 4, ¿no? Porque es 4B. 4 por 1. Y si la arista vale 4, ahora reemplazamos en la fórmula y tenemos el área total. El área total será C veces 4 al cuadrado, ¿no? 4 al cuadrado de 16 por 6, ahí está, 96 unidades cuadradas. La clave sería la C. Ahí está, casita. Muy bien, chicos, a ver, 5 segundos y pasamos al siguiente. ¿Me avisa? Continuamos. Problema 8. La cantidad de parafina, que es la cera para hacer la vela, ¿no? La cantidad de parafina que contiene una vela misionera de forma cilíndrica es numéricamente igual al área de la etiqueta que lo rodea. Calcule el área de la nube, el área de su base, perdón. Entonces calculamos, ahí está la vela, que tiene la forma de un cilindro, y la cantidad de parafina, o sea, el volumen, ¿no? En otras palabras, el volumen es numéricamente igual a la superficie, ¿no? La superficie de la etiqueta, o sea, la superficie lateral. Por la imagen deducimos que, primero, la cantidad de parafina equivale al volumen. Ya está. Segundo, la etiqueta equivale a la superficie lateral. Son términos comunes que se usan, pero se debe interpretar de esa manera, ¿no? Entonces iremos, como me piden el área de la base, debo hallar el radio de la base. Pero recuerda que el volumen es pi r cuadrado por g y el área lateral es 2pi r por g. ¿Vamos? Entonces, reemplazando por dato, el volumen es igual al área lateral. O sea, pi r cuadrado g es igual a 2pi rg. ¿Qué se cancela? Se cancela pi. Ahí está. ¿Qué más se cancela? G. Y se cancela un r. Y me quedaría que r vale 2. Si r vale 2, queremos hallar el área de la base. Y respuesta sería pi por 2 al cuadrado. O sea, 4pi. Respuesta, ahí está, la C, casita, ¿no? Muy bien.
A ver. Un minuto y pasamos al siguiente problema. ¿Me avisa para continuar? ¿Se puede ya, Mariana? A ver, Fernando. José, ¿se puede? Continuamos entonces. Problema 9. Carmen tiene una vela y una caja de jabón. ¿Cómo muestra la imagen? Se percata que la sección axial de la vela tiene la misma área de la base de la caja y ambos objetos tienen la misma capacidad. A ver, acá hay un dato muy interesante, ¿no? Dice, se percata que la sección axial de la vela, que sabemos es un rectángulo formado por dos generatrices y dos diámetros de la base, ¿no? Tiene la misma área que la base de la caja y ambos objetos tienen el mismo volumen. ¿Cuál es la razón entre el diámetro de la vela y la altura de la caja? Veamos. Ahí está la vela y la caja, ¿no? Pero me dice la razón entre el diámetro de la vela y la altura de la caja. Muy bien. Recordar, según lo enunciado, que la sección axial es aquella sección o rectángulo formado por dos generatrices y dos diámetros de las bases, ¿no? Por ende, ahí está, la sección axial y la base de la caja son iguales, ¿no? Entonces, obviamente, son iguales en área. Dice, tiene igual área. Por lo tanto, se observa que A, el área de la caja, es 2R por G. Diámetro de la base por la generatriz. Pero también tenemos por dato que el volumen tanto del cilindro como el de la caja, o el rectoedro, como se llaman, son iguales. Entonces, hallamos el volumen del cilindro, ¿no? Pi r cuadrado por la generatriz. Debe ser igual al volumen de la caja, que es área por H. Pero el área es 2RG, porque me dice que son iguales. 2RG por H igual a pi r por RG. Cancelamos RG. Me queda que pi por R es 2H. Pi por R es 2H. O sea, R sobre H es 2 sobre pi. Pero no me piden R sobre H, me piden diámetro. 2R sobre H. Multiplico por 2 entonces, ¿no? Por 2 a este lado, a este miembro, y por 2 al segundo miembro. Quedándome así, 4R sobre H igual a 4 sobre pi. Respuesta al problema, la clave la D. ¿Está? Tómale su captura y pasamos al siguiente. Problema 10. Las áreas de dos paredes de un almacén y el techo son 12 metros cuadrados, 7,2 metros cuadrados y 15 metros cuadrados. Además, el almacén tiene forma de un prisma cuadrangular recto. No me dice que es regular. Eso quiere decir que la base puede ser un rectángulo. En general sería, pues,
como una caja, ¿no? Una caja de zapatos, etcétera, ¿no? Entonces, es un paralelepípedo rectangular, en otras palabras. Me dice, ¿cuál es la capacidad de dicho volumen o dicho almacén? Me piden el volumen entonces, ¿no? Entonces, para ello tenemos las áreas de las caras. Tanto la cara frontal, la cara de perfil y la cara horizontal, ¿no? O de planta, ¿no? Vista de planta también se le llama. Frontal, perfil y de planta, ¿no? O vista de planta o vista horizontal. Bueno, coloquemos un par de variables, ¿no? En este problema debemos asumir que comúnmente la base de un almacén es rectangular. Claro, ¿no? No me dice nada, pero hay que asumirlo. Me piden el volumen y recordar que si esto es A, B y C, el volumen es raíz cuadrada de A por B por C. Si yo reemplazo, la respuesta sería raíz cuadrada de 12 por 15 por 7,2, que lo puedo escribir como 36 quintos. Saco quinta, me queda 3 por 12, 36. Por 36 sería 36 al cuadrado. Y raíz cuadrada me queda 36 metros cuadrados, ¿no? ¿Cómo así? Básicamente porque usted sabe que si esta dimensión es A, este es B y este es C, supone que él es A. Supone que él es C. Se supone que él es B, ¿no? Y todas las caras son rectangulares. Entonces digo, vamos a llamarle a esta A. A esta le llamo C. C mayúscula, ojo. A esta le llamo B mayúscula. Entonces, primero, A mayúscula, ¿qué es igual? A mayúscula es A por B. ¿Sí? Ya está. ¿A qué es igual B mayúscula? El área de esa cara de perfil es A por C. ¿A qué es igual C mayúscula? ¿A qué es igual el área de C mayúscula? Bueno, simplemente es B por C, ¿no? ¿Qué pasaría si yo multiplico? Tenemos ABC. A mayúscula por B mayúscula y por C mayúscula, ¿no? Igual, ahí está. A cuadrado, B cuadrado, C cuadrado. Mejor dicho, A por B por C elevado al cuadrado. Pero usted sabe que para todo rectoedro, su volumen, ¿a qué es igual? El volumen es ABC. ¿Sí o no? Es ABC. Ahí está. Y como yo quiero solamente ABC para hallar el volumen, entonces, en vez de ABC, volumen. Esto viene a ser volumen. O sea que esto sería volumen al cuadrado. ¿Sí? Volumen al cuadrado. Como quiero el volumen, ¿qué hago? Ya pues, ¿no? Simplemente saco raíz cuadrada y tendríamos que el volumen para el problema será igual a la raíz cuadrada, ¿no? La raíz cuadrada de A mayúscula por B mayúscula y por C mayúscula. Y ahí se demuestra el teorema, chicos, ¿sí? Muy bien. Hasta ahí sería entonces la solución de los problemas de su práctica dirigida. ¿Sí, chicos? Ahí está. Lo que hacemos ahora es reemplazar directamente. Y la clave sería, a ver, ¿cuál es la clave? Ahí está. Muy bien. La clave sería la D, ¿no? Excelente. Bien, chicos, conmigo será hasta otra oportunidad. ¿Quedó claro? ¿Quedó claro? ¿Alguna duda? Así es, la figura en realidad es un paralelepípedo rectangular, ¿no? Y para todo paralelepípedo rectangular, la fórmula del volumen en función de sus áreas
es esta, ¿no? Raíz cuadrada del producto de las áreas. ¿Ya? A ver, por ahí me piden el problema 9, ¿no? Creo que se refiere a la diapositiva para que tome captura, me parece. Ya, vamos a ver. Ahí está la 9. ¿Sí? Tómale su captura y ahí nos quedamos. Muy bien, chicos. Cuídense. Hasta la próxima. ¿Ya? Bien, Cordy. Ahí nos quedamos.